Pues vamos a hablar de algo tan interesante como es el mundo de los vinos y lo vamos a hacer hablando de las bodegas Castelo de Medina. Esta noche nos acompaña Diego Burgos, que es el responsable de comunicación de las bodegas. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Bodegas Castelo, que están en Villaverde de Medina, y me gustaría conocer, Diego, pues cómo ha sido este año pasado 2020 para las bodegas Castelo, ¿cómo ha sido? Las bodegas estamos muy ligadas a la hostelería en general, salvo alguna excepción. Entonces, como a la hostelería le ha ido mal, a nosotros no nos ha ido muy bien. La primavera fue horrorosa, porque es una buena época de venta, comienzan las terrazas, comienza el buen tiempo, y estuvimos encerrados en casa y estuvo toda la hostelería cerrada prácticamente todo el tiempo. Hubo un verano bastante bueno, porque la gente salió con ganas, había dinero, entre comillas, de haber estado encerrado en casa. La gente tenía ganas de esparcirse un poco después de haber estado tanto tiempo sin hacer nada. Luego en noviembre tuvimos ahí otro parón, que es cuando vino la segunda ola, con otro cierre de la hostelería. La Navidad fue bastante buena y ahora nuevamente pues ha habido un parón, porque en España prácticamente en la mitad de las comunidades está la hostelería cerrada del todo, las que no solo tienen las terrazas abiertas, pero en esta época pues muy complicado. Por ejemplo en Castilla y León, aunque días como hoy pues sí que es más fácil. Y bueno, a ver, la exportación, por ejemplo, durante la primera ola sí que funcionó muy bien, porque no hubo medidas tan restrictivas como en España, pero ahora, sin embargo, está habiendo medidas más restrictivas fuera de España que en España. Entonces también se ha parado bastante. Pero bueno, los canales el canal online y el canal de alimentación, supermercados y tal, han funcionado muy bien, porque la gente ha consumido mucho más vino en casa, muchísimo más. Entonces, bueno, no llega a compensar, pero algo ayuda. O sea, podemos decir que ha habido unos momentos que han sido bastante buenos, a pesar de la situación, ¿no?, el año pasado. Sí, el verano fue bastante bueno, la previa Navidad en diciembre fue bastante buena, y la verdad que con eso se ha salvado bastante el año. Luego, lo que te digo de la alimentación, supermercados han funcionado muy, muy bien, porque la gente, cuando no ha podido salir, pues sí que ha consumido más vino, que entre comillas ha venido bien esto para que la gente se acostumbre a consumir vino en casa, porque antes era algo que la gente solo hacía en ocasiones especiales, pues cuando invitabas amigos, comprabas una botella, tal, y la gente se ha acostumbrado a tomar una copa pues en cualquier momento, estando en casa leyendo un libro, viendo una serie. Se ha hecho del consumo del vino algo más cotidiano, dentro de todo lo malo que es la pandemia, evidentemente, pues es algo bueno que sí que parece que nos ha dejado y que yo creo que se va a quedar. ¿Qué sensación tenéis a la hora de la venta de vinos? ¿Más el vino verdejo, el vino tinto, que se está consumiendo más en casa? Bueno, va un poco por épocas. Cuando ha hecho muy buen tiempo, en verano, pues se consumen más los vinos blancos jóvenes, pues ya sea el verdejo, el Sauvignon Blanc, y luego pues cuando llega un poco más el frío, pues sí que se tira un poco más de vinos tintos. Entonces bueno, sigue siendo bastante estacional, pero sí que es verdad que la gente en casa al final pues sí que consume un poco más de todo, digamos. O sea, sobre todo nosotros vendemos vino blanco, y en distribución, en hostelería, donde lo que se vende sobre todo es vino blanco, pero en casa la gente intenta probar pues cosas diferentes, pues un vino rosado como el que tenemos nosotros, alguno de nuestros vinos tintos, pero sigue predominando el vino blanco, que al final es la estrella de una bodega de rueda como la nuestra. Si hablamos de la importación, ¿qué países son los que más suelen, de la exportación, qué más países suelen consumir los vinos? Pues mira, nuestro país más importante es Holanda, que prácticamente está en torno al 10% de las ventas totales de la bodega. Pero bueno, ahora por ejemplo en Holanda tienen bastantes problemas, porque han hecho un confinamiento duro que antes no habían hecho, y de hecho están saliendo en la televisión pues eso, disturbios y tal, porque la gente no quiere aceptar el toque de queda y está habiendo bastantes problemas por allí. Pero Holanda, Alemania, Japón, que aunque también está siendo bastante restrictivo, esos países son los que mejor nos funcionan a nosotros. ¿Enviáis algo a Estados Unidos o no? A Estados Unidos muy poco, o sea, sí que... Si puede influir a la llegada del nuevo presidente para mejor. Sí que debería influir en el tema del precio, porque Trump puso unos aranceles bastante fuertes para el vino, y eso hacía que se encareciera mucho el producto. Más que nada porque en otros países, por ejemplo, no lo ha hecho. Por ejemplo, con Francia no se pusieron esos aranceles. Entonces, pues sí que influyó. Veremos a ver si con el nuevo presidente estos aranceles se echan para atrás o no. Yo, por lo que tengo entendido, no tiene la más mínima intención. Quizás pueda negociarlos y hacerlos un poco más bajos, pero se va a seguir protegiendo la industria del vino en Estados Unidos, que es muy fuerte. Es un país muy consumidor y muy productor. De hecho, produce muchísimo, pero
consume bastante más de lo que produce, necesita importar, pero aún así quien hace una política de proteccionismo sobre su vino local, pues como yo que sé, como hace Francia, por ejemplo, que para ellos el sector del vino también es tan importante como en España o como en Italia también. Reino Unido, Inglaterra, ¿veis algo ahí con el tema del Brexit ahora? Sí, Reino Unido tenemos un importador hace muchos años en Manchester y sí que ha seguido funcionando bien, hubo miedo por el Brexit, si van a haber aranceles o no, parece que al final va a haber un Brexit blando, entre comillas, con acuerdo, entonces pues no va a haber aranceles de un lado a otro y si les va a haber van a ser mínimos. Entonces, de momento no nos ha influido, veremos a ver qué pasa. También es un año muy complicado para ver las consecuencias, porque claro, en Reino Unido también ahora mismo están en un confinamiento muy duro. Entonces, tampoco nosotros sobre todo nos dedicamos al sector de la hostelería. Entonces, cuando hay confinamientos, pues nos cuesta mucho ver las tendencias que se puedan marcar en esos mercados, pues con los aranceles que estamos hablando. Oye, para los países extranjeros, ¿la etiqueta de los vinos las cambiáis o es la misma que en España? Es la misma, lo que cambiamos es el cierre. Sí. El cierre en los vinos jóvenes para prácticamente todos los países, sobre todo en Europa, se vende con cierre de rosca, porque en Europa está, bueno, prácticamente en todos los países, salvo en España y en Japón, para los vinos jóvenes el cierre de rosca es lo que se ve como más normal. Y tiene su lógica. Tú si te compras una botella en un supermercado, una vinoteca, de un vino joven, te la abres en casa, abres la rosca, te traes una copa, la cierras al frigorífico y tan a gusto. En España tienes que andar con el corcho, luego pues a veces el corcho se expande, que no entra bien, se rompe y tal. Entonces es mucho menos operativo y realmente a un vino joven tener corcho o rosca le da igual, porque va a tener una crianza en botella muy baja, porque al final es un vino de consumo rápido en general. Entonces realmente es mucho mejor la rosca, pero en España se asocia a un vino de baja calidad y en España pues, no quieren ver la rosca ni en pintura. Una vez que abrimos una botella, ¿cuánto es el tiempo que puede durar para que esté en óptimas condiciones? Desde que descorchas, en este caso, hablamos de corcho, la botella, hasta que está en el frigorífico. Sí, a ver, ahora es más complicado decir un periodo concreto porque existen herramientas, pues por ejemplo bombas de vacío, que quitas el oxígeno de la botella que se ha introducido al abrirle y pones un tapón hermético que hace que no entre oxígeno. Entonces es como si lo hubieras cerrado otra vez con un corcho prácticamente. Entonces eso hace que aguante bastante más. Si utilizas una herramienta de esas, pues una semana igual, 2 semanas, te puede aguantar perfectamente. Si simplemente metes el corcho como puedes, o la rosca, quitas el oxígeno, sí, con la rosca duraría pues también 1 semana, 2 semanas, pero si metes el corcho como se suele hacer, como puedes, pues ahí ya ten en cuenta que va a quedar un espacio, entonces en ese espacio va a entrar oxígeno y el oxígeno hace que el vino se oxide. Entonces pues va a hacer que poco a poco vaya cayendo y que en 3-4 días pues empieces a notar ya que no está igual que cuando la abriste. La vendimia del año pasado, ¿cómo fue la vendimia para vosotros? Pues mira, fue un año muy lluvioso, sobre todo en primavera. Bueno, cuando estábamos confinados en casa llovía todos los días, o sea, era una barbaridad. Luego un verano de temperaturas bastante extremas, con bastante calor. Entonces hubo una vendimia, o sea, una cosecha de cantidad normal, o sea, ni muy alta ni muy baja, y una calidad muy buena, porque al final que llueva en primavera está muy bien para que la planta vaya brotando y vaya creciendo, y que haga calor en verano ayuda a que la planta madure bien. Entonces, digamos que son las condiciones perfectas para ambas cosas. Entonces, están saliendo vinos muy expresivos, con muy buena boca, con mucha fruta, y prácticamente ya estamos justamente durante esta semana, la siguiente, vamos a comenzar a lanzar ya los vinos los vinos jóvenes de la añada 2020. O sea que prácticamente en unos días verán la luz lo que fue la vendimia 2020. Sí, de hecho aquí os he traído el Castelo de Medina Verdejo 2020, que es el primer vino que tenemos listo de la nueva añada y que saldrá al mercado en breve. Hemos agotado el 2019 hace unos días y estamos esperando a que redondee un poco en botella para lanzarlo ya, pero nada, en 1 o 2 semanas ya estará disponible. O sea que tenemos la suerte de tener en exclusiva el primer vino, ¿no? Sí, es una primicia. De hecho, no salió ni una sola botella de la bodega de la añada 2020. Ya digo que se comenzó a embotellar hace un par de semanas, pero estamos esperando a darle un tiempo más en botella para que el vino redondee. Vemos un vino que es concretamente verdejo. Este vino
Yo he hablado contigo bastantes veces y me cuentas, tenemos premios. ¿Este vino ha sido premiado estos últimos...? Bueno, a ver, esta añada no, porque acaba de salir, no se ha dado tiempo todavía. Sí, el año pasado el tema de los concursos fue bastante complicado, porque normalmente los concursos, y más los que nos interesan para los vinos jóvenes, se celebran a principios de primavera, finales del invierno. ¿Qué pasa? Que pilló el confinamiento duro en toda Europa, entonces se fueron aplazando y algunos incluso se suspendieron. Entonces sí que consiguió algunas medallas de oro en Alemania, alguna en Japón, pero hubo bastantes menos concursos que otros años, porque claro, no se podían juntar mesas de cata, catadores de diferentes países, no podían viajar, entonces ha sido bastante complicado ese tema también. ¿Y eso qué supone poner la bodega que está acostumbrada a tener premios todos los años, el no poder competir? ¿Qué supone? Bueno, a ver, tenemos menos premios, pero les seguimos teniendo. Donde hemos podido presentar los vinos han seguido consiguiendo premios. Ha habido una cantidad menor, pero ha habido concursos, ya te digo, que ni siquiera se han llegado a celebrar, bodegas que ni siquiera han podido enviar los vinos, catadores que no se han podido desplazar. Ha sido un año un poco complicado. A ver, lo bueno nuestro es que tenemos una larga trayectoria de premios. Al final, cuando te viene un importador nuevo, un distribuidor nuevo de España, pues tú no le enseñas solo los premios del año actual, le enseñas un listado de los últimos 5 o 10 años para que vea que es una trayectoria lineal, que no hay dientes de sierra, que el año 2018 no consiguió muchísimas medallas de oro y la 17 ninguna, porque eso no sería bueno. Al ver que siempre tiene una trayectoria muy parecida, se ve que el vino es de una calidad uniforme, sí, que no va viendo dientes de sierra y no a ver, luego depende de cada añada, pues en cada añada influye el clima, pues si es una añada muy lluviosa y con muy poco calor, pues será una añada seguramente peor, o si es de mucha cantidad o menos, influye muchas cosas, pero bueno, dentro de esos pequeños sub y baja, estar en una línea notable como mínimo siempre. Lo que está claro es que cuando uno consigue premios, muchos premios en diferentes años, no es casualidad. Casualidad es un año. Claro, eso me lo decía una vez, mira, un distribuidor de España, decía, bueno, es que hay gente que no valora los premios, se piensa que estos están comprados y tal, los premios son catas a ciegas. O sea, la persona que lo cata no sabe qué vino es, ni de qué zona es, ni nada. O sea que no, nada de comprado ni nada. Y me decía, a ver, tú, dice, no sé si será el mejor verdejo o no, pero lo que está claro es que si te presentas a tantos concursos y en todos te premian con un oro, una plata, un bronce, otro oro, quiere decir que estás entre los mejores, eso está claro. Al final es lo que dices tú, no es un premio aislado un año y no vuelves a conseguir, es una trayectoria larga de premios muy importantes. Y al lado del vino verdejo tenemos otro vino que tú me estabas antes comentando que tenés muchas expectativas, ¿no?, en este vino, muchas expectaciones este vino tenéis creada. Sí, nosotros tenemos una trayectoria ya en vinos tintos, tenemos el Cité, que es el vino tinto de autor que lanzamos solo en añadas excepcionales, que comenzamos en 2008 con él y ahora estamos con la añada 2014. Luego lanzamos hace un par de años el Casteló Nouveau, que es un vino de semimaceración carbónica, un vino jovencísimo, como los Beaujolais franceses, perdón, no me salía la palabra, y que ha tenido muy buena acogida, y este año hemos lanzado el Casteló Roble, que se queda entre medias de ambos. Es un vino 60% Syrah, 40% tempranillo en cuanto a las variedades, tiene una crianza de 11 meses en barricas nuevas de roble francés y americano, y luego tiene 6 meses de crianza en botella. Entonces es un vino que tiene la estructura, tiene las notas tostadas, la vainilla del paso por barrica, pero al ser un roble que no ha pasado tanto tiempo en barrica, pues mantiene todavía la fruta, las frutas rojas, las frutas negras, típicas de las variedades Syrah y tempranillo. De hecho, en la etiqueta se puede apreciar que lo hicimos ya con el Casteló Nouveau, que lo que hemos hecho ha sido como poner la nota de cata dibujada en la etiqueta. Entonces aparecen pues dibujos de cacao, de canela, de lo que se podría apreciar al oler o al probar el vino. Oye, me estoy dando cuenta un poco que también apostáis por la etiqueta, ¿no? Porque sí, visualmente parece que, bueno, pues se sale un poco de lo normal, de los vinos de siempre que estamos acostumbrados con una etiqueta que no es la misma, no es la de siempre, ¿no? Claro, porque al final tú cuando vas a un lineal de vinos, ya sea de una vinoteca o de un supermercado, tienes muchísimos vinos de la misma zona. Entonces, a lo que seas un experto y vayas a tiro hecho, normalmente pues lo primero por lo que te vas a fijar es en la etiqueta. Luego ya igual miras otras cosas y tal, pero lo primero es la etiqueta. Entonces tiene una etiqueta llamativa, una etiqueta elegante también, que tampoco sea muy chillona y que represente un poco cómo se trabaja en la bodega, lo damos mucha importancia. Entonces comenzamos cambiando la imagen en el año 2014 de los vinos jóvenes,
y el resto de vinos blancos, y luego poco a poco pues cambiamos el rosé y los nuevos vinos tintos que hemos elaborado van en esta línea más moderna de buscar desarrollar la nota de cata en la propia etiqueta para que la gente la pueda ver. Ahora bien, ¿cuántos vinos tenéis en la bodega Castelo de Medina? ¿Cuántos vinos hay en general? Pues mira, tenemos verdejo joven y sauvignon blanc joven, tenemos verdejo con 6 meses sobre Elías y 3 meses de barrica y sauvignon con 9 meses sobre Elías, sauvignon blanc. Tenemos un verdejo fermentado en barrica, eso en cuanto a blancos, y luego tenemos un rosado de garnacha pálido, como los de la Provenza, y tenemos 3 vinos tintos. El de semimaceración carbónica estilo Alboyolé que te comentaba antes, este nuevo que hemos lanzado a mediados del año pasado, pero al final, como es un año tan complicado, ha sido muy difícil el lanzamiento, aunque se está vendiendo muy bien, porque fue edición limitada de 7.000 botellas y está ya en las últimas, o sea que va a desaparecer bastante rápido esta añada, y hasta que no salga la próxima, que imagino que será a mediados de 2021, de este año, pues tendremos ahí una sequía, digamos. Y luego tenemos el otro tinto, el Cité, que es el que tiene una trayectoria más larga, que ya desde la añada 2008. Lo que me llama la atención es, tiene que costar trabajo, ¿no?, introducir en el mercado los vinos. Ahora llegáis con el Castelo, el nuevo, el vino que me estás comentando de roble, para introducir en el mercado con toda la cantidad de vinos que hay, tiene que ser bastante trabajoso para vosotros, ¿no? Sí, a ver, depende del tipo de vino. Por ejemplo, el verdejo, pues al final es la uva blanca más consumida en España y se vende muy fácilmente. Bueno, muy fácilmente no, tampoco, pero bueno, es más fácil de vender porque hay mucha competencia, muchas bodegas en rueda. El Sauvignon Blanc pues tiene sus zonas, todas las zonas de playa, de Alicante, Barcelona, Málaga, pues con turismo extranjero, que es una uva blanca más consumida en muchos países, también se vende más fácilmente, pero claro, vinos tintos de una bodega que está en la de Orrueda cuesta más introducir. Al final la gente que les prueba les encantan. Entonces, por ejemplo, en venta online se venden muy bien porque la gente que les ha probado te les compra directamente. Es más complicado llegar a un hostelero y meterle un vino tinto de la de Orrueda, vamos, elaborado en la de Orrueda, que es IGP Vino de la Tierra de Castilla y León, porque al final pues se suele tirar de las dos R's, de Rioja y de Ribera. Entonces, un vino tinto que se salga de ahí ya cuesta, y si encima viene de una bodega de la de Orrueda, pues cuesta más. Entonces, estos vinos suelen funcionar sobre todo muy bien en exportación. Hombre, cuando vas a pedir un tinto, por poner un ejemplo, dame un Ribera. Claro. Y es un poco donde se agarran ellos, ¿no? Claro, es igual que con los blancos, dame un verdejo, dame un albariño, pues con los tintos, dame un Rioja, dame un Ribera, pues es muy parecido. De hecho, ya te digo que aunque hay muchas denominaciones de origen de tintos muy buenas, aquí tenemos alguna cerca, pues por ejemplo Toro, elabora vinos de mucha calidad, pero la gente no va pidiendo un Toro por ahí, salvo en Zamora, o sea, y son vinos de calidad, y como esas hay muchas denominaciones de origen. Entonces nosotros, que tenemos una imagen dedicada, y una bodega, la denominación de origen Rueda, dedicada a los vinos blancos, pues es más complicado hacer comprender a la gente que nuestro territorio realmente está muy cerca, o sea, tiene unas condiciones climáticas muy similares a las de la Ribera del Duero, y un viñedo y un terruño muy similar a algunas zonas de Toro. De hecho, el viñedo donde tenemos las variedades tintas está prácticamente a 15-20 kilómetros de donde comienza la denominación de origen Toro, o sea que son condiciones muy similares. Entonces se pueden elaborar vinos tintos y rosados de muy alta calidad también en esta zona. Lo que tengo la sensación que cada vez se pide más marca, ¿no? Vas a ir, dame un Castelo, en vez de decir dame un Verdejo, por ejemplo. Es muy complicado en el mundo del vino porque es un sector muy atomizado. Por ejemplo, en el mundo de las cervezas, pues hay 5 o 6 grandes cerveceras y la gente sí que pide marca porque es muy poca. Pero claro, estamos hablando que en la de Orrueda hay más de 70 bodegas, solo en Rueda, y algunas con varias marcas diferentes. Entonces, es muy complicado. Nosotros es lo que estamos buscando, que la gente pida por marca y se acostumbre a pedir nuestros vinos. Y estamos haciendo un trabajo enorme de búsqueda de distribución, de que sean fáciles de encontrar en todos los sitios, para que la gente cada vez lo vea más, lo consuma más y lo pida por marca. Es es el sueño de cualquier bodega, que se pida por marca, pero bueno, eso es muy complicado y es un trabajo a muy largo plazo de mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha inversión. Ya hemos comenzado el año pues con nieve, dicen que año de nieves, año de bienes. Sí. ¿Cómo va a ser el año para vosotros, para el Castelo 2021? ¿Qué tiene que darse ahora mismo, qué inclemencias tienen que darse para que sea una buena cosecha la del año 2021? Pues a ver, sobre el tema de la nieve que ha caído,
en la época en la que ha caído es muy bueno, porque lo que hace es rellenar los acuíferos, que no están demasiado bien por esta zona, y luego aparte hace que se riegue el viñedo, entre comillas, pero de una manera más suave. O sea, cuando llueve mucho se crea barro, cae muchísimo agua en muy poco tiempo, y cuando cae la nieve se va deshelando poco a poco y ese agua poco a poco le va absorbiendo la tierra. Entonces eso es muy bueno para el viñedo. Hombre, si nevara en marzo, en abril, cuando ya ha brotado, sería un desastre, cuando ha brotado la planta, pero ahora en esta época es muy bueno. Entonces vamos a ver qué año tenemos. Hemos empezado con un año muy frío, aunque ahora de repente hemos entrado en la primavera, hemos pasado del invierno más crudo que recuerdo de los últimos años a un invierno primaveral, de un día para otro. Entonces vamos a ver cómo se da la primavera. Lo ideal es que la primavera sea suave, sin helada, sobre todo a partir de abril, que no haya heladas, y que sea lluviosa, y que sea un verano caluroso, porque al final el estrés hídrico es bueno para la planta. Entonces necesitamos que haga un verano caluroso, pero no excesivamente caluroso, porque si no puede incluso llegarse a secar casi la planta. Pues a ver si se consigue, como estamos comentando, que tener una buena cosecha. ¿Algún experimento para este año vais a hacer o no? ¿Siempre estáis buscando a lo mejor algún vino nuevo que pueda salir al mercado? ¿O no toca ahora con esta situación que estamos atravesando? ¿No es el mejor momento para pensar en alguna novedad? Sí que vamos a tener una novedad a final de año, después del verano, seguramente. Todavía no podemos decir nada, pero sí, va a haber un nuevo vino blanco, con un viñedo nuevo, diferente, que no teníamos hasta ahora, y con una producción mínima. O sea, estamos hablando de 1.500, 2.000 botellas, o sea, pero poco más puedo decir, pero sí, vamos a tener un nuevo vino, si todo sale bien, a partir del mes de septiembre, y algo muy diferente a lo que tenemos hasta ahora. O sea que hay novedades, Bodegas Castelo para el mes de septiembre, con un vino blanco. Hasta ahí podemos leer, ¿no? Hasta ahí... De momento sí, iremos poco a poco dando información, pero de momento sí, o sea, ya tenemos todo hilado y nos falta alguna cosilla, pero bueno, el vino va a salir en septiembre y ya veréis en qué línea vamos. Dices 1.500 botellas, es decir, que va a ser un poco... Muy exclusivo. Selecto, ¿no? Selecto para muy pocas personas. Va a ser una parcela de viñedo muy pequeña, ubicada en un lugar muy concreto, y que muy diferente a lo que teníamos hasta ahora. ¿Pero va a ser siempre así las 1.500 botellas o va a ser solamente este año como porque No, es que es una parcela de viñedo ínfima. Estamos hablando de media hectárea, 1 hectárea. O sea, estamos hablando de una parcela muy pequeña y que no está junto a las que tenemos actualmente en la bodega. O sea, es una parcela que hemos buscado específicamente de ese tipo de viñedo y de ese tipo, para elaborar ese tipo de vino. O sea que... totalmente diferente a lo que tenemos ahora. O sea, que habrá que esperar a septiembre para conocer pues, el nuevo vino que va a ver la luz, 1.500 botellas, iba a decir 1.500 afortunados, no, porque como se comparte, sí. pero no te preocupes que cuando lo lancemos vendremos aquí para presentarle y veréis un poco lo que estamos hablando, pero sí, queremos, al final, estamos buscando que la bodega llegue a un punto de excelencia, estamos mejorando procesos, se está mejorando... incluso en el trato con el empleado. Por ejemplo, con la pandemia, pues algunos se nos está permitiendo teletrabajar desde el mes de marzo, que muy pocas empresas dejan hacer eso. Aunque la gente lo pueda hacer, pues prefieren tenerles un poco controlados en la oficina y tal. Y a nosotros, todos los que podemos trabajar desde casa, nos están dejando, y que tomemos nosotros la decisión de si queremos volver o no mientras esté esta situación. O sea que la verdad que se está buscando ese tipo de excelencia en la bodega, y también, por lo que te digo, en procesos, en mejoras técnicas, en mejora de viñedo, en mejora de imagen, como es con este vino, en todo. Estuve yo un día en la bodega de visita, había un grupo también de personas. ¿Sigue habiendo visitas a la bodega o de momento con la pandemia está cerrado el tema? No, las visitas a bodega en marzo se suspendieron. En verano estuvimos un poco expectantes, hablando, mirando a ver qué hacíamos, y decidimos suspenderlas, cancelarlas totalmente hasta que se arregle la situación. O sea, creemos que la gente, cuando viene a ver la bodega, es una experiencia de disfrute, de diversión, de desconexión, y lo que no queremos es que la gente tenga que estar con mascarillas, con geles, que vaya a catar un vino, bajársela, subírsela. Me parece que eso no es... Al final, una visita a bodega es ocio, y eso no me parece ocio, me parece
no, iba a decir una palabra que no sé decir, pero bueno, me parece que no, la gente no lo debe disfrutar y de hecho es que también es correr un riesgo que no merece la pena. Creo que es mejor esperar un poco, si hay que esperar un año o año y medio desde que comenzó, pues espera, pero poner en riesgo a nuestros empleados, poner en riesgo a la gente que venga y que no disfruten como deberían disfrutar de la experiencia, pues creo que no merece la pena. Pues Diego Burgos es el responsable de comunicación de las bodegas Castelo de Medina. Muchísimas gracias, enhorabuena por esta calidad de vino que tenéis, que estáis dejando el nombre de la Deo Rueda en un lugar altísimo, todos los años con los premios, además que las cápsulas siempre colocáis ahí el mejor vino de... Sí, eso lo colocábamos antes. No es la cápsula, es sí, se colocaba en el cuello de la botella, pero cambiamos de embotelladora y decidimos dejar de ponerlo porque con la embotelladora no funcionaba bien eso, entonces no había manera de ponerlo y decidimos dejarle poner. Al final fue una promoción de unos años para que la gente un poco conociera esos premios especiales de mejor verdejo del mundo y tal, pero decidimos que ya había tenido la suficiente promoción y lo dejamos de poner. Pero bueno, al final eso, con los premios que conseguimos cada año, sí que ponemos de vez en cuando alguna medalla, las pegatinas y todo eso, pero bueno, los premios se siguen consiguiendo aunque no aparezcan en la botella. Pues cuando se da un premio a una botella y a una bodega, siempre se nombra a la Deo Rueda y también se nombra, por supuesto, a la zona que estamos, en los vinos Castelo de Medina. O sea, por lo tanto, es una promoción para toda la zona de conseguir los premios. Eso te iba a decir, a la comarca de Medina del Campo, a Villaverde de Medina, incluso a la propia Medina del Campo, porque llevamos el apellido de Medina en nuestro nombre. O sea que, de hecho, la gente muchas veces nos asocia a Medina del Campo porque cuando oye Medina es lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Villaverde es un pueblo muy pequeño y fuera de la zona no es muy conocido, pero Medina del Campo sí que es conocido en toda España porque es una villa histórica, entonces pues sí que se suele asociar casi más a Medina del Campo que a Villaverde de Medina. Diego, muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ti.